Hoy te traigo 7 ideas para decorar un cumpleaños infantil que te encantará. Te daré el paso a paso para que puedas crear con intención una gran celebración. La temática es de océano, pero estamos tratando de simular a Nemo. Para diseñar la invitación yo voy a estar usando la página de Canva, la versión gratis. Así que básicamente vamos a abrir la página web Canva y vamos a crear un proyecto nuevo. Voy a cargar esta imagen de fondo que conseguí en Google colocando fondo de pantalla Nemo. Escribo la información de esta invitación y vamos a buscar inspiración en esta misma herramienta. Como esta ilustración me gustó mucho, la hemos agregado aquí que tiene un estilo así como de niño, le damos a ver más como esto con clic derecho y miren qué bellas. Wow, están hermosas estas ilustraciones. Vamos a ver si colocamos por allá a lo lejos al tiburón. Aquí tenemos la tortuga que no se puede quedar. Vamos a poner un caballito de mar también. Vamos a ponerlo por aquí. El amigo Raya. Voltear. Sí. Ok, de verdad que me encanta. Sumérgete en mi fiesta. Vamos a ponerle aparece un globo de cumpleaños. Así como ese estilo de caricatura. Vamos a ver si hay. Vamos a poner el 5 y lo que hacemos es que le cambiamos el color. Vamos a ponerlo azul, puede ser. Vamos a ponerlo negro. Aquí nos sale todo lo que hemos usado reciente, entonces podemos seguir buscando a ver más como esto para ver si agregamos otro grupo de peces. Le voy a dar a voltear en horizontal para que quede de esta forma. Y así estarían sumamente cool. Voy a cambiar este color, vamos a ponerlos. Y así fue como Canva nos ayudó a hacer esta base de la invitación. Vamos a ver si todavía conseguimos. Sí, en amarillo queda como chévere. Súper cool. Entonces, esto lo podemos imprimir. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo la voy a duplicar y voy a quitar ciertos elementos. Porque lo que voy a hacer además es que voy a colocar en relieve algunas partes de la pieza, como sería el Nemo y sería el globo con el 5. Entonces yo lo voy a descargar. PNG sin fondo si tienes la versión de pago, pero como yo no tengo la versión de pago, me va a tocar hacer un pequeño ajuste y es que yo voy a cargar esto en Cricut para poder hacer la versión impresa. Voy a cargar la imagen que hemos hecho solamente con el globo y el pez y le voy a seleccionar la varita mágica y le voy a hacer clic para quitar el fondo y así ya cuando lo cargo como un gráfico plano voy a tener una imagen ya lista en PNG. Ahora lo segundo que voy a hacer es cargar la imagen completa, que es la imagen de fondo. Esta sería la versión impresa. Entonces, diseñamos en Canva y ahora vamos a cortar con Cricut. El tamaño yo lo voy a comenzar a asignar aquí, pero quiero verificar si tiene el mismo tamaño. Como tienen el mismo tamaño, voy a seleccionar las dos imágenes y la voy a hacer un poquito más pequeña. Esta invitación está teniendo un tamaño de 4 por 6. Aquí yo selecciono ambos y le doy 6. Exacto, 4 por 6. Estas dos piezas van a cortarse en relieve aparte de esta. Y lo que vamos a hacer es darle a crear.
Vamos a guardar el proyecto. Invitación cumple. Lo más importante de diseñar en Canva para exportar a cualquier programa, en nuestro caso, al programa Cricut, debes seguir estos pasos para que tus impresiones queden con la mejor calidad. Vas a utilizar la función copiar y pegar de tu computadora y vas a colocar cada elemento en una hoja al mayor tamaño que se pueda. Ahora de esta forma estoy sacando los elementos individuales. Aquí básicamente están con fondo blanco, pero cuando lo carguemos en Cricut va a quedar sumamente bien. Voy a buscarlos aquí. Lo único es que tenemos que agregar uno por uno. En el área de manual hacemos un clic para quitar el fondo, gráfico plano, y de esta forma ya hemos cargado la imagen. Repito los pasos nuevamente. Le damos a cargar, cargar imagen, explorar, buscamos dónde tenemos la imagen, le damos abrir, continuar, bajamos para eliminar fondo. Hay una versión automática que es de pago, pero nosotros con la versión manual podemos hacerlo sumamente rápido, ya que el fondo es completamente blanco. Así que luego seleccionamos gráfico plano, continuar y cargar. Esto debo hacer con cada una de las imágenes. Ahí viste que quedó ese fondo transparente. No te preocupes porque lo vamos a arreglar en un momento. Básicamente todas las imágenes se cargaron sin problema, con excepción del pez. Así que voy a utilizar una forma básica para lograr cubrir esta parte. Voy a ver si con esta lo puedo hacer. Yo lo primero que voy a hacer es cortar un lado, selecciono ambas piezas, le doy rebanar, voy quitando estas partes, ahí tengo el primer lado, le di control V para copiar y ahora voy a darle girar horizontal para tener el segundo lado. Ambas piezas les voy a decir que van a ser de color blanco, las voy a enviar al fondo y voy a seleccionar también al pez para darle a aplanar. De esa forma ya hemos convertido ese huequito en el blanco que nos hacía falta. Y listo. Y ahora voy a girar así. Voy a reducir un poco las imágenes hasta tener un tamaño apropiado. Creo que 4.5 pulgadas puede ser. Esta va a ser 4. Entonces, a cada una de las piezas, lo que voy a hacer ahora, estos van a ser unos tags que yo voy a agregar en la bolsita de regalo. Ahora, para los tags que vamos a hacer con estas piezas, yo voy a agregar una sombra. Agregar una sombra es en offset. Puede ser este tamaño, lo encuentro bien. Y adicional voy a agregar un circulito para colocarlo en la zona donde va a tener la cinta que lo va a amarrar a la bolsita de regalo. Este tamaño me parece bien, entonces voy a duplicarlo, voy a dejar por aquí y selecciono este con este y le damos a unificar para que sea un solo contorno. Esto va a ser de color blanco.
lo vamos a enviar al fondo y listo. Aquí ya tenemos el tag básicamente. Yo pienso hacerle el hoyito del centro de forma manual, así que lo voy a dejar así, pero si tú quisieras puedes hacerlo directamente en la Cricut. Ahora le vamos a volver a decir offset. Lo bueno es que ya ella guardó la configuración anterior, o sea que en este caso ya simplemente es darle OK. Voy a repetir todos los pasos. El último paso para que esto quede como una sola pieza es darle a aplanar. Ahora es momento de crear el K-Topper, el elemento que más me encanta diseñar para eventos infantiles. Este será bastante simple, pero quiero llevarte por el paso a paso minuciosamente. Ahora, te recomiendo que si quieres aprender sobre K-Toppers, no te pierdas una serie completa que te dará todos los detalles y secretos para comenzar a crear K-Toppers como toda una experta. En este tutorial vamos a profundizar sobre las capas. Las capas son el elemento esencial para hacer que un K-Topper de sencillo se vuelva wow. Y te darás cuenta. Así que aquí te muestro lo que necesitamos. Básicamente 4 papeles. Como esta máquina es de 8,5 por 11, hay que cortar estos papeles que vienen en 12 por 12 pulgadas que funcionarían perfectamente en las máquinas más grandes, pero este no es el caso de hoy. Así que voy a cortar el papel para ajustarlo a la medida que necesitamos. También voy a utilizar este palito clear. Me gusta porque el estilo hace que se pierda y parezca que todo está flotando sobre el pastel. Y también vas a necesitar silicona caliente y tape doble cara. Puede ser 3 dots o simplemente el 3M. Muy importante, la impresión, porque en este tutorial hemos estado viendo todo excelente, el diseño en Canva, el corte y acabado de diseño en Cricut, pero además de usar la Cricut Joy para cortar, estamos usando una impresora. Es mi impresora de siempre, de la que te hablé en un video anterior, pero quiero resaltar que el papel que vas a utilizar es muy fundamental. En este caso, para darle un acabado así un poquito más como ternura, yo estoy utilizando cartón de hilo, por lo que el resultado de la impresión queda como que, ay, pero qué lindo. No sé, así es como yo le digo, pero ustedes me entienden, ustedes ya me conocen. Así que nada, ya el diseño está listo, vamos a darle un repaso a lo que hicimos y vamos a cortar. Estamos utilizando los mismos elementos. Yo seleccioné el tiburón, la tortuga y el pez. Este es el mismo elemento que hemos venido utilizando. En esta ocasión lo vamos a cortar en papel y este es un estilo como verdecito realmente. Al final va a ser como este. Y esta pieza no la voy a ocupar, lo voy a colocar directo, así, perfecto. Y pues aquí tendremos la base. Este es el 5 y lo que hice simplemente fue crear un offset y ahí tenemos. Igual al nombre, solamente le agregamos un offset y ubicamos estos elementos por aquí y la diferencia se va a ver al momento de pegarlo sobre la base. Mira lo que te decía, la impresión se ve con mucho detalle.
Esto no se bota, lo vamos a utilizar. Y para seguir aprendiendo, es tiempo de que le des a ese botoncito de suscribirte para que no te pierdas ningún otro tutorial sobre Cricut y mucho más. Ahora, para hacer el banderín, vamos a hacer el banderín, voy a duplicar esta pieza y le voy a dar a deshacer, aplanar, porque solamente voy a querer el Nemo solo. En formas voy a buscar esta pieza, le vamos a dar un tamaño de 5, por aquí por 6. Entonces, enviar al fondo. Esta la vamos a hacer de color azul, un azul plano. Y aquí vamos a tener a Nemo, que lo vamos a tener en doble relieve. Entonces aquí dejo esta parte. Voy a copiar el globo número 5, que también es una impresión. Voy a copiar otra más, pero a esta le voy a decir que sea corte básico para que solamente, como dije, sea una sola impresión. Igual podemos hacer aquí. Encima van a estar solamente estas dos impresiones. Esto va a ser corte normal, por lo que me va a permitir, déjenme buscar en formas. Yo quiero un elemento como este, algo así. Podríamos utilizar este quizá. Si yo en contorno le voy a quitar, ocultar todos, voy a dejar este, le voy a dar OK y lo que voy a hacer es que a esta pieza yo le voy a dar un offset. Si yo le doy un offset, básicamente me queda la pieza que yo ando buscando. La voy a hacer un poquito más pequeña. Esta la podemos unificar con el globo y así cuando yo coloque esta pieza por encima, ya va a traer esa parte lista, que es como la piecita que va a colgar. Y entonces el Finding Elliot nos va a tocar cargarlo como una imagen de corte. Entonces nos toca convertir esto en un SVG. Vamos a hacer un archivo nuevo, cargo el elemento, voy a poner de un color para que lo puedan distinguir. Lo que voy a hacer es que le voy a dar archivo, exportar como, y aquí le voy a decir SVG. Finding Elliot. Y ya básicamente así exporté un archivo SVG desde Illustrator hasta Cricut. Ahora le damos a explorar y cargamos el elemento.
A diferencia del anterior, ya este va a venir sin fondo y ella sabe que es para corte. Le ponemos en blanco y yo le voy a decir que lo mantenga adjunto para que corte todo exactamente donde iría. Esto sería un corte de vinilo, podemos hacerlo. Las burbujas las podemos hacer muy fácil con blanco y aquí le hacemos, yo cojo un círculo, lo duplico, lo ponemos de esta forma, le voy a cambiar a uno el color para ver la diferencia. Lo hago más pequeño y le doy a rebanar. Entonces aquí me queda esta parte que si yo lo coloco aquí, selecciono ambas piezas, le doy rebanar y ya me voy a quedar con el blanco de esta forma, lo que me va a permitir hacer unas cuantas burbujas. Podemos cambiar el tamaño de algunas. Entonces para este podemos hacer otro offset para que tenga un color azul más oscuro detrás y tenga como un relieve extra esta parte. Y podemos copiar aquí y podemos hacer otro que incluya la tortuga y el tiburón. Entonces voy a duplicarlo, lo voy a desaplanar, solamente vamos a querer el tiburón. Podemos agregar unas burbujas de este lado, así que vamos a duplicar, vamos a desaplanar. Aquí lo vamos a girar horizontal para que quede mirando hacia el Nemo. Podemos girarlo un poquito. Si te está gustando este video, recuerda darle me gusta para seguir creando videos como este para ti. Otra creación que podemos hacer con la Cricut Joy Extra son pegantinas o stickers, así que este podría ser otro elemento a incluir en las bolsitas o dulceros de tus eventos. Sin embargo, te invito a ver la serie completa de stickers para que conozcas todos los detalles y estilos que puedes crear.
Ok, debo ser honesta, de todos los proyectos que hemos hecho en este tutorial, este es en el único que he hecho un poco de trampa, porque la base del 5 3D la hice con la Cricut Explore. Lo corté con otra máquina más grande. Sin embargo, realmente es posible hacerlo con la Cricut Joy Extra, solo que necesitas unos pasos adicionales. Y si quieres saber cómo puedes hacer doblados para hacer diferentes tipos de caja con la Cricut Joy Extra, puedes unirte a la membresía Jefa Pro, donde te daré todos los secretos. Pero ahora sí, ayúdame a terminarla. Y mira, como te dije perfectamente, este tamaño se puede cortar en esta máquina. Otra opción para decorar dulces, incluso hasta mini cupcakes, son los mini toppers. Estos fueron de lo más sencillo. Solo le agregué una sombra al número 5 y corté en diferentes colores. Incluso utilicé todo el sobrante de papel de los proyectos anteriores. Cuéntame, ¿cuál de todos los proyectos fue tu favorito? ¿Viste que esta máquina, aunque pequeña, es poderosa? Es ideal para mamis, para crafters que tienen poco espacio, pero que aún así quieren crear con intención. Así que te invito a conocer más sobre mis clases de Cricut para que puedas sacarle todo el potencial a tus máquinas. Nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima.